Hola, bienvenidos al curso virtual Buen Ciudadano Empoderado y Resiliente. Este es un curso que tiene 3 módulos y lo estaremos desarrollando en 3 semanas consecutivas, a través de las cuales nos vamos a encontrar a través de diversas actividades que están consideradas para alcanzar un objetivo muy importante, y es desarrollar habilidades para la vida que les permitan a los participantes desarrollar sus capacidades técnicas y vocacionales, empoderamiento personal, y que les permitan construir redes de apoyo en sus entornos cercanos, en sus entornos de actividades, así como convertirse en agentes que contribuyan a el cambio y el mejoramiento de sus comunidades de una manera inclusiva y resiliente. Quería comentarles que este curso virtual está construido en 3 módulos. El primero de ellos se llama Constructores de Paz, y en él vamos a abordar varios temas relacionados con cómo definimos a la paz, cómo construimos la paz y cuál es la importancia de contribuir como personas, como individuos, como parte de diferentes grupos sociales y laborales a esa construcción de paz. El segundo módulo se refiere a la transformación de conflictos. Los conflictos son parte de la vida cotidiana. Generalmente lidiamos con ellos de manera defensiva. Muchas veces intentamos eliminarlos, pero hay otras maneras de lidiar con los conflictos. Eso vamos a trabajar en este módulo. Y el tercer y último módulo tiene que ver con convivencia y ciudadanía, que nos ayudará a reforzar y construir esas redes de apoyo, esas redes comunitarias, esas redes familiares, con una actitud de empoderamiento, pero también de resiliencia. Vamos a tener en este módulo varias actividades. Estos videos van a estar a la orden de ustedes, 1 por cada módulo. Vamos a tener 3 lecturas también por cada módulo, 3 presentaciones de PowerPoint y 3 videos complementarios adicionales a este, para que ustedes puedan participar en las diferentes actividades. Cada módulo va a tener también un webinar, va a tener una sesión sincrónica que nos va a permitir intercambiar sobre los contenidos del módulo, y una sesión asincrónica que va a consistir fundamentalmente en un chat para intercambio, retroalimentación, etc. Yo voy a tener el gusto de acompañarles en la facilitación de este módulo. Mi nombre es Elvira Cuadra, soy socióloga y trabajo este tema desde hace ya un poco más de 20 años. Así que, pues bienvenidos, bienvenidas, y espero que esta información les resulte de utilidad. Para comenzar, vamos a abordar el primer tema, que tiene que ver con la paz y la construcción de la paz. Paz es un concepto bien pequeño, 3 letras, y sin embargo tienen un enorme significado. La palabra paz está presente en numerosos discursos desde hace muchas décadas y se ha convertido en una utopía. Yo quisiera que comenzáramos con una reflexión sobre el significado del concepto de paz. Y para eso quiero compartir con ustedes
una frase que nos va a permitir reflexionar un poco sobre qué es la paz. Es una frase de Mahatma Gandhi y dice como sigue: no hay camino para la paz es el camino. Como ustedes saben, Mahatma Gandhi es bien conocido por el movimiento pacifista que desarrolló en la India para la independencia de su país. Fue un movimiento que ganó un gran reconocimiento hasta el día de hoy, y particularmente el liderazgo que el señor Gandhi hizo. ¿Qué quiere decir Gandhi con esta frase: no hay camino para la paz es el camino? La frase de Gandhi tiene varios significados. Uno de ellos es que la paz no es un punto de llegada, la paz no es ese destino utópico al que debemos llegar, sino que la paz es una manera de hacer las cosas, es una manera de hacer ese recorrido, y que ese recorrido entonces tiene que ser un recorrido con medios pacíficos. Este es uno de los elementos más valiosos de la enseñanza de ese movimiento pacifista de Gandhi y de lo que nos dice esa frase. Y es válido hasta el día de hoy porque efectivamente, ¿verdad? Nos permite diseñar ese camino, nos permite hacer cambios en el camino y mejorar hasta ir construyendo gradualmente la paz. Hay 3 premisas para la paz. Primero, que la paz es un proyecto colectivo y no solamente un proyecto individual. Es decir, yo puedo tener cambios que contribuyan a la paz, pero también se requiere del esfuerzo de las demás personas para ir construyendo ese camino de paz. Segundo, que no hay una paz perfecta. La paz siempre está en construcción. Algunos teóricos dicen de que en realidad la paz es imperfecta, porque hay tantos conflictos en el mundo, hay tanta violencia y tanta guerra en el mundo que no tenemos una paz perfecta, y es bien difícil, bien complejo construir una paz perfecta. Y la tercera premisa es que la paz es un fenómeno interno, pero también externo. Eso quiere decir que los cambios que hay que realizar para ir construyendo la paz son cambios internos, pero también cambios externos, es decir, cambios en nosotros mismos, en nuestro interior, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer las cosas, pero también contribuir para que otros realicen también esos cambios. Naciones Unidas ha hecho una declaración, una definición de paz que contiene una serie de elementos que incluyen, por ejemplo, la igualdad de oportunidades, valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida, justicia, solidaridad, diversidad cultural, entre otros elementos. Y también es posible identificar al menos 10 principios para la construcción de paz. No los tenemos que aplicar todos, pero sí es importante tenerlos a la mano, conocerlos para ver en qué momento los vamos incorporando en nuestras actitudes y nuestros comportamientos diarios. Esos incluyen, por ejemplo, el respeto a la dignidad de las personas, el principio de autoridad, el principio de aprendizaje, que tiene que ver con la educación y la importancia que la educación tiene para la construcción de paz, el principio de diálogo y escucha, que es un principio fundamental, el principio de cooperación y negociación, entre otros. Como les decía,
no hay una paz perfecta. Se considera que lo que en realidad hay es una paz imperfecta. Y quiero mostrarles entonces cómo es concebida esa definición de paz imperfecta. Bueno, aquí tenemos. La paz directa está relacionada con la regulación no violenta de los conflictos, es decir, una serie de habilidades, herramientas, aprendizajes y conductas que nos permiten manejar los conflictos, abordar los conflictos de tal manera que no escalen los niveles de violencia. Lo vamos a ver más adelante en el siguiente módulo, y entonces poder construir ciertas condiciones o ciertas situaciones de paz. Hay un tipo de paz que está relacionado con los elementos culturales, es decir, con la construcción de una serie de valores compartidos, creencias, costumbres, principios entre los seres humanos que nos permiten entonces cambiar esa cultura de la violencia en la que hemos vivido y que muchas veces aprendemos desde muy temprano para transitar hacia una nueva cultura, una cultura de paz. Y tenemos también la paz estructural, que es la construcción de una serie de condiciones para disminuir al mínimo la violencia y elevar las condiciones de justicia para todos al máximo. Este triángulo ideal no ha sido posible construirlo, por lo tanto se dice que la paz es una paz imperfecta. Y algunos definen entonces la paz como la ausencia de guerra, es decir, una paz imperfecta. No hay guerra, no hay violencia al nivel más alto, pero tampoco están construidas todas las condiciones para tener la paz. Entonces, con eso tenemos en cuenta que construir la paz es un proceso. No se trata de un cambio de un día, vamos a atravesar una puerta y entonces al día siguiente ya vamos a ser todos pacíficos. Hay varios elementos que contribuyen enormemente para la construcción de una cultura de paz. Estos son la ciudadanía, la construcción de ciudadanía, es decir, la de ser personas responsables con nuestros entornos, con el lugar donde nacimos, el lugar donde vivimos y nuestros derechos y responsabilidades como ciudadanos. La educación para la paz, que ya la había mencionado como uno de los pilares y uno de los elementos centrales para cambiar la cultura de la violencia por una cultura de paz. La resolución pacífica de conflictos, que significa una serie de aprendizajes y herramientas que nos permiten abordar de forma diferente los conflictos, y la convivencia social, que es la construcción de todas esas redes de apoyo y de solidaridad, tanto en el vecindario, en la familia, como en los ambientes laborales y de interacción económica. Educar para la paz es muy importante porque da como resultado seres humanos que piensan y actúan desde la no violencia, ciudadanos que son responsables con el mundo, ciudadanos que promueven la igualdad y las actitudes empáticas con el resto de los seres humanos y con el resto de los seres vivos, y una reflexión crítica de la realidad. Hay dos instituciones que son fundamentales para esos procesos de educación para la paz.
Uno es la familia y el otro es la escuela. La familia, bueno, como todos sabemos, es el núcleo de organización social, nos provee los vínculos vitales fundamentales, los que nos van a acompañar durante toda la vida, es la principal transmisora de valores, actitudes y comportamientos, y esos aprendizajes en la familia nos acompañan por el resto de nuestras vidas, para bien o para mal. Mientras que la escuela facilita el orden y la convivencia, da sentido y construye orden en las relaciones de las personas, ayuda a transmitir el sentido de autoridad y en ese particular los maestros juegan un papel crítico porque son una figura de confianza, de autoridad y una gran referencia. Pero además la escuela es un espacio donde los estudiantes, donde los niños, niñas y jóvenes pueden tener un abanico de oportunidades que les permitan crecer. Y bueno, ¿dónde comienza el cambio? El cambio comienza en nosotros. Y quisiera compartirles una nueva imagen para explicar un poco cómo es esto de el cambio que hay que hacer. Nosotros somos como un iceberg. Lo que se ve, lo visible, lo superficial son nuestras maneras de hacer las cosas. Hay abajo, sí, una enorme masa, ¿verdad?, que está compuesta por las maneras en las que pensamos y las maneras en que entendemos esta realidad. Entonces, muchas veces podemos cambiar lo superficial, podemos cambiar esas maneras de hacer las cosas, pero también hay que trabajar esas maneras de pensar y las maneras de entender la realidad. Ese es uno de los elementos más importantes del proceso de cambio y por lo tanto, entonces, construir la paz no es un proceso de un día para otro, es un proceso de mediano plazo, de largo plazo y que requiere muchas veces una actitud de mucha conciencia y orientarnos nosotros premeditadamente hacia ese cambio. Hay una actitud y un comportamiento que es fundamental para ese cambio y es la asertividad. La asertividad tiene que ver con una manera de comenzar a hacer las cosas. Usualmente hay personas que son personas agresivas y hay otras que son personas sumisas. Las personas agresivas usualmente son personas egoístas que tratan de defender sus derechos sin preocuparse de los demás, tratan de estar bien sin tomar en cuenta a los demás y que no valoran las opiniones o los puntos de vista de las otras personas. Las personas sumisas, en cambio, usualmente son pasivas, hacen muy poco por defenderse, ceden frecuentemente aún sabiendo que tienen la razón, tienen miedo, tienen temor o se sienten inhibidas de expresar su opinión y generalmente se están disculpando. Mientras que la persona asertiva defiende sus derechos, reconoce los derechos de los demás, trata de respetarse a sí misma y de respetar a las otras personas, trata de escuchar activamente lo que los otros tienen que decir y tratan de expresarse de manera clara y honesta. Este es un buen punto de partida para ese cambio, para esa transformación de una cultura de la violencia hacia una cultura de paz.
Y yo quisiera entonces cerrar este video con una de mis frases favoritas, una frase de Rabindranath Tagore, el poeta indio, que dice, si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Les espero en el próximo video donde vamos a abordar otro tema. Recuerden que vamos a tener los webinars todos los días viernes y los chats los días miércoles. Los materiales van a estar a la orden de ustedes para que puedan verlos y para que puedan trabajar con ellos. Gracias.